con nosotros. Y a propósito de la reforma de pensiones, nos vamos rápidamente hasta el Palacio de la Moneda y está el periodista Ivo Goich, que ha seguido muy de cerca las reacciones que ha dejado la aprobación de la reforma de pensiones. Ivo, el día después, cuando las autoridades ya comienzan a desplegarse para explicar a la ciudadanía las implicancias de esta reforma a las pensiones. Tú nos cuentas todos los detalles y las reacciones políticas, por supuesto. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Un primer paso que quizás es el más importante, evidentemente, que era el poder despachar a ley desde el Congreso la reforma de pensiones luego de sucesivos intentos en gobiernos pasados, solo por remontarnos a los últimos dos, el de la expresidenta Michelle Bachelet y también el del expresidente Sebastián Piñera, quienes infructuosamente, con propuestas evidentemente en cada uno de esos contextos políticos, no pudieron lograr los acuerdos necesarios para realizar una reforma de pensiones. Recordemos que la última vez que se había reformado el sistema de AFP, de capitalización individual, y se le hicieron algunos cambios, se le introdujeron algunos cambios, fue el año 2008 durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, con la creación del pilar solidario. De ahí en más fueron infructuosos los intentos por poder modificar, por poder reformar la reforma de pensiones, lograr una reforma de pensiones en nuestro país, y no se logró hasta el día de ayer, efectivamente, donde luego de semanas de arduas negociaciones, búsqueda de acuerdos, de divergencias, de reuniones hasta altas horas de la noche, entre otros elementos, finalmente se despachó a ley desde la Cámara de Diputados. Evidentemente, José, hay un alivio acá en el Palacio de Gobierno, reflejado más allá también de las caras de cansancio, evidentemente, de la ministra Janet Jara y del ministro Mario Marcel, pero de haberse quitado una mochila importante. Esta era una de las propuestas importantes, originales en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, pese a que evidentemente no es la misma reforma de pensiones, y lo han reconocido todos, no es un secreto, que estaba planteada en el programa de gobierno. Sí es importante el avance que se realiza. Uno, porque termina efectivamente de ser un sistema de AFP, sino que pasa a ser un sistema mixto de pensiones. Además, todos los esfuerzos del oficialismo y de buena parte, de gran parte de la oposición, se enfocaron en el aumento de las pensiones en lo inmediato, y es decir, a través de la pensión garantizada universal desde el mes de septiembre, si es que esto se implementa a la brevedad y debidamente, como indicaban los ministros Marcel Jara y también el presidente de la República, Gabriel Boric. Se implementa bien, debería comenzar ahí, y el próximo año también, y paulatinamente. Recordemos que esto tiene elementos de gradualidad, esto va a subir en un plazo las pensiones, esto se ha reflejado en su totalidad en un plazo de 9 a 11 años, esto es algo gradual, no se implementa inmediatamente. Este 7% de cotización adicional con cargo al empleador, lo del préstamo tampoco, así que comienza una etapa difícil, que es la de la implementación, pero evidentemente luego de quitarse, José, una mochila pesada, una carga importante, una presión importante, que era poder aprobarla. Hace algún tiempo se le preguntaban incluso a los ministros, lo veían muy lejano, pese a que tenían la esperanza, pero se veía que era difícil por la composición del Congreso, por la posibilidad de llegar a acuerdos. Bueno, eso se termina logrando y hay una reforma previsional en nuestro país que será promulgada probablemente durante el mes de marzo. Y ahí se va a marcar un hito importante en lo que es también el último año de administración, el inicio del último año de administración del presidente de la República, Gabriel Boric. Acá en el Palacio de la Moneda, el día de hoy, esto se celebró de manera sobria, decía el presidente de la República, Gabriel Boric, pero con quienes se van a ver beneficiados. Y hubo un desayuno con pensionados y pensionadas, miembros de la Asociación Nacional de Pensionados y Pensionadas en nuestro país, que por cerca de una hora compartieron con el presidente de la República, Gabriel Boric, y también con los ministros Mario Marcel y la ministra del Trabajo, Janet Jara. A la salida de eso, hubo un punto de prensa acá en el Palacio de la Moneda, en el Patio de los Naranjos, una declaración del presidente de la República, también contó con palabras de los ministros Marcel y Jara, que vamos a estar revisando, pero antes, José, el presidente decía, hay que ponerle cara finalmente a quienes se van a ver beneficiados directamente con esta reforma de pensiones, y es por eso que en primer lugar habló Cristina Tapia, en representación de la Asociación de Pensionados y Pensionadas de nuestro país. Ella es la presidenta de esta asociación. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones una vez aprobada esta reforma y lo que significa efectivamente para los adultos mayores en nuestro país el hecho de que prontamente comienzan a mejorar sus pensiones. Y estamos agradecidos que por fin hay un acuerdo que nos va a permitir, no solo a los pensionados, sino a los futuros pensionados inmediatos y durante los próximos 25 o 30 años, un poquito más de certeza. Nosotros siempre hemos hablado
de la importancia del beneficio definido. O sea, una persona que sabe que cotizó 25 o más años va a saber que tiene ya asegurado 2,5 UF. En este momento cerca de 100.000 pesos. Algunos dicen es poco, pero para las pensiones nuestras, 100.000 pesos, pucha que harta plata. Ya escuchábamos a Cristina Tapia, quien es la presidenta de la Asociación de Pensionados y Pensionadas en nuestro país, manifestando su alegría también, y ella también haciendo un punto que es agradeciendo al consenso político que se logró para poder llegar a este acuerdo. Algo que fue remarcado nuevamente, lo hizo el día de ayer a través de una cadena nacional, lo hizo el día de hoy nuevamente el presidente de la República, Gabriel Boric, agradeciendo también a que el Congreso se haya puesto de acuerdo, que esta es la política finalmente que los ciudadanos quieren ver. Evidentemente aquí costó mucho, fueron años, se logró finalmente un acuerdo y el presidente termina apuntando, eso sí, a quienes no se hicieron parte de este acuerdo, efectivamente el Partido Republicano en su totalidad y también algunos otros partidos descolgados de la oposición. Se ha hablado mucho, José, acerca de si esto es un legado para el gobierno, si esto es un puntos positivos efectivamente para el presidente Boric, para la ministra Jara. El presidente de la República el día de hoy dijo que hay que ser sobrio con lo que sucedió el día de ayer y que este no es un triunfo solo del gobierno y no es un triunfo en particular del gobierno, sino que es un triunfo de los chilenos y las chilenas que van a ver efectivamente cómo de acá y progresivamente a lo largo del tiempo se van a ver vistas mejoradas sus pensiones en una buena cifra. Son 2.800.000 personas quienes va a ser el primer grupo que se van a ver beneficiados directamente entre un 14 y un 35%. Van a aumentar sus pensiones. El presidente decía, esto no es un triunfo solo de nosotros, sino que de los chilenos y las chilenas, recordando, eso sí, y poniendo el punto sobre quienes no quisieron adherirse efectivamente a esta reforma de pensiones. Pasemos a escuchar parte de las reflexiones del día de hoy del presidente de la República, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda. Quiero destacar la disposición al diálogo, al compromiso de todos quienes hicieron posible esta reforma. Esto no hubiese salido adelante si cada uno se hubiese quedado en su posición original. Hay algunos que van a decir que este es un triunfo del gobierno, este es un triunfo de los chilenos y chilenas. Lo más difícil fue ponerse de acuerdo y enfrentar muchas veces las críticas de los sectores propios. Y la gente está cansada de vernos pelear. Está cansada de que los puntos de prensa sean para sacarle la cresta al que piensa distinto. Por eso esta reforma es particularmente importante. Y ahora viene una tarea que es tremendamente importante también, que es la implementación de esta reforma. Acá el trabajo no termina. Porque hay que implementarla bien, hay que ser meticuloso, cuidadoso, hacer reglamentos. Bueno, ahí el presidente Ivo hacía referencia a esta importancia de llegar a acuerdos. Por supuesto, también en otras declaraciones que ha entregado durante las últimas horas, releva el punto de que el Partido Republicano se quedara fuera de este acuerdo por la reforma de pensiones. Y vamos a quedar muy atentos a si durante este año, 2025, sabemos, Ivo, año con elecciones presidenciales, el tema de la reforma de pensiones se anexa a otros avances que ha llevado adelante el gobierno del presidente Gabriel Boric como una, comillas, bandera de campaña electoral de cara a las próximas elecciones. Aunque desde la oposición, y yo sé que tú nos vas a presentar más adelante lo que dijo la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, aunque desde la oposición dicen el gobierno acá no se tiene que adjudicar el triunfo de la reforma de pensiones porque este es un acuerdo y ellos ratifican en varias declaraciones que han entregado durante las últimas horas que Chile Vamos impuso los puntos que quería poner sobre la mesa en el tema de la reforma de pensiones. Vamos a ver finalmente, por una parte, qué tanto lo llega a entender la ciudadanía, el tema de la gradualidad es importante explicarlo y también, por supuesto, cómo el tema de la reforma de pensiones, Ivo, es utilizado en un año sumamente importante, en un año electoral de cara a las presidenciales de noviembre. Posiblemente, José, esto va a ser utilizado como argumentos de lado y lado desde el oficialismo. Exacto. En busca de la reelección por parte de la oposición, en búsqueda de volver al Palacio de la Moneda, y eso ha quedado claro en las declaraciones también que han dado los distintos parlamentarios. Ahí podemos ver que si bien el día de ayer había alegría, efectivamente, no son pocas, son muchísimas los reparos que hay con esta reforma de pensiones.
En cuanto a querer el proyecto original, por ejemplo, que no termina con las AFP, que quedó fuera el ente estatal en esta primera etapa, dicen que van a insistir, con eso también ha sido reiterado el discurso, al menos en el oficialismo, de que será el pueblo de Chile quien decida efectivamente los cambios que pueda tener también este sistema de pensiones en el futuro, evidentemente. Como te digo, están todos contentos porque se había transformado en un problema grande el tema de la reforma de pensiones. Si no era para este gobierno terminar sin una de las principales promesas que estaban, ¿cómo decirlo, José?, en el corazón quizás del programa de gobierno del presidente Boric, poder terminar con esta mala racha en cuanto a la búsqueda de acuerdo en reforma de pensiones, haberlo logrado efectivamente es un triunfo, pero para la oposición también es un triunfo haber logrado esta reforma de pensiones, como tú dices, con parte al menos de sus puntos, con sus intransables, y por ejemplo lo que tiene que ver con el aumento de la cotización individual, si bien es un 4,5% directo y un 1,5% que se transforma en un préstamo que la gente le va a dar al Estado, pero que eso va a ser reembolsable después de una cantidad de años con reajustes e intereses, se forma ese 6% finalmente de cotización individual que va a las cuentas de los trabajadores y las trabajadoras. Eso para Chile Vamos era un logro importante, y por eso ellos también vieron con buenos ojos y aprobaron esta reforma de pensiones. Así que va a depender mucho, José, del punto de vista donde lo miremos. Evidentemente en el oficialismo, pese a la tranquilidad, a la alegría que hay por este cambio importante, lo ven solo como un inicio, porque evidentemente no quedaron 100% conformes con el resultado final de esta reforma de pensiones. En Chile Vamos tampoco, evidentemente quedaron 100% conformes, pero sí ellos también dicen que les va a tocar. Lo dice Evelyn Matei, candidata presidencial de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente, que a ellos les va a tocar también buena parte de esta implementación, que es un proceso que comienza este año, pero que como es progresivo, buena parte de la implementación de esta reforma de pensiones va a estar bajo el próximo gobierno, y podría ser eventualmente Evelyn Matei, una de las contendientes en esta campaña, quien tenga que hacerse cargo también bajo un eventual posible gobierno de la implementación de esta reforma de pensiones. Van a defender el acuerdo, dice Evelyn Matei, en el caso que le toque a ella ser la próxima presidenta de la República, y por supuesto también implementarlo de la mejor manera. Para ella lo importante es que la capitalización individual, que ese 6% se refuerza esa plata, ese dinero de los trabajadores, y con eso ellos quedan muy conformes, por supuesto, al menos en ese aspecto con esta reforma. ¿Qué fue lo que dijo Evelyn Matei un día después de la aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso? Pasemos a escuchar. Es una enorme alegría ver que aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual, aquellos que querían quitarle todo el dinero de los trabajadores, que decían que no es tu platita, hoy día estén celebrando porque la cotización del 6% es enteramente del trabajador, va enteramente a su cuenta individual y es enteramente heredable. Los 6 puntos son heredables. ¿Qué cambio? Y eso es muy bueno. También quiero celebrar que se haya corregido el tema de las mujeres. Era realmente necesario. A aquellos que están sembrando el terror, que les van a robar la plata, etcétera, solamente quiero recordarles. Hay un Banco Estado, que es el que tiene millones de cuentas RUT. Mucha gente que no hubiera podido acceder al sistema bancario si no fuera por el Banco Estado. Y quiero decirles también que el bono de reconocimiento nunca dejó de pagarse. Nosotros vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el próximo gobierno en 2 cosas. Primero, que la reforma se implemente bien. Y si hay algo que corregir, lo corregiremos. Ahí están las palabras, José. Evelyn Matei proyectando lo que podría pasar en un futuro gobierno. Hay mucha agua, tiene que pasar bajo el puente todavía para saber efectivamente quién será el próximo presidente o presidenta de la República de nuestro país. Ella hace una proyección en el caso de que le toque ser a ella finalmente una tramitación que para los partidos de la oposición, para Evópoli, para Renovación Nacional, para la UDI, efectivamente no fue fácil porque ellos aprueban esta reforma, pero se produce un quiebre importante también con el ala aún más hacia la derecha, con el Partido Social Cristiano, con los republicanos también ha sido difícil eso. Recordemos que Johannes Kaiser, uno de los precandidatos presidenciales, que se habló la posibilidad de participar en una primaria de la oposición, dijo que si Chile Vamos apoyaba esta reforma y finalmente se terminaba aprobando, él iba a ir directo a primera vuelta. Bueno, hay que ver qué va a pasar en materia política en ese lado, en la oposición. Lo importante es que hay una reforma previsional con un acuerdo amplio, y ahora viene, como te decía, José, una parte importante. Si bien
Lo más pesado ya salió, ahora viene algo que también no deja de ser importante, que es que la ciudadanía entienda, que la ciudadanía se entere, resuelva sus dudas acerca de cómo efectivamente esto les va a impactar, desde los adultos mayores hasta quienes están entrando a la tercera edad y también quienes van camino, desde los que están recién comenzando a cotizar. Bueno, hay muchas dudas y efectivamente el despliegue que va a haber durante este año va a ser arduo, total, por parte de los ministros explicando esto, pero también implementando. El ministro Marcel dijo que este va a ser el tiempo de implementación más corto de una reforma al sistema de pensiones, y es por eso que hay que hacerlo con celeridad, pero sin cometer errores que después puedan costar efectivamente que esto no se realice de buena forma. La ministra Jara entregó más detalles acerca de lo que viene, de la implementación de esta reforma, poniendo como puntos importantes quizás en septiembre de este año 2025, donde se va a producir el aumento de la pensión garantizada universal, y también para marzo del año 2026, donde comenzarían nuevos beneficios en términos de porcentaje de cotización. Así que vamos a ver qué es lo que dijo la ministra Janet Jara el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda, con lo que viene, que es la tarea de implementar y explicar también en qué consiste esta reforma. Los tiempos son los siguientes. Ayer se despachó el proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene que ir al Tribunal Constitucional, además, más allá de que se haga reserva de constitucionalidad porque modifica algunas leyes orgánicas. Esto toma su tiempo, evidentemente, pero estimamos que en marzo podría publicarse el proyecto de ley. Una vez publicado el proyecto de ley, empiezan los 6 meses para pagar el primer aumento de PGU, que es para 500.000 personas, ¿ya? Entonces, si uno saca la cuenta, estaríamos, después de marzo, aproximadamente en septiembre, pudiendo pagar los primeros aumentos de PGU. En segundo lugar, 9 meses también de publicada la ley, es decir, a partir de marzo, 9 meses más, se empiezan a pagar los beneficios con motivo de años cotizados, y los hombres desde 20 años cotizados en la misma mecánica. Y ahí está, José, en breve sí, al menos parte del cronograma a corto plazo. Hay que verlo a corto plazo porque van a ser las primeras medidas. Recordemos que estos 6 meses se va a implementar para que a partir del mes de septiembre de este año al menos 500.000 personas sean los beneficiarios del aumento en este primer tramo de la pensión garantizada universal. Un día jueves entonces, José, que ha estado marcado por la aprobación de la reforma de pensiones, por esta aliviada jornada el día de hoy posteriormente a esta votación, aunque todos dicen esto sigue. El presidente ha dicho aquí sigue el gobierno, aquí no hay que terminar con este gran logro, sino que la implementación ahora es fundamental, así que no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse en medio de todas las peticiones y los rumores que han circulado, las presiones también y las preguntas a la ministra Janet Jara acerca si es que después de todos los logros que ha tenido bajo la administración del Ministerio de Trabajo, le gustaría dar un paso más y quizás ser la presidencial del Partido Comunista. Pregunta que también se le ha hecho al ministro Mario Marcel, dos grandes figuras, al menos destacadas por el presidente de la República el día de hoy, que incluso, te cuento, se llevaron aplausos en el desayuno con los pensionados. Así que ese es el ambiente que se vive acá en el Palacio de la Moneda. 4 de la tarde el día de hoy, José, el presidente y su comité político se trasladan hasta Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, Viña del Mar, donde van a tener un comité político, pero esta vez en la región de Valparaíso. El presidente está ahora y debería estar en el gabinete de procrecimiento que se está desarrollando acá en el Palacio de la Moneda. Posterior a eso viaja a la región de Valparaíso junto a su comité político para el comité político de los jueves, pero esta vez va a ser fuera de la región metropolitana. Bueno, y vamos a quedar bien atentos a lo que vaya sucediendo durante las próximas semanas. Lo primero, Ivo, y como resumen de lo que tú nos has contado en este despacho, la primera manifestación, podríamos llamarlo así, de la reforma de pensiones sería el aumento de la PGU al mes de septiembre de 2025. La ministra decía 500.000 personas, ¿verdad? Esa sería como la primera manifestación de la reforma. Perfecto. Eso sería el primer aumento y las personas van a ver reflejado ahí el aumento en sus pensiones a través de la pensión garantizada universal en el mes de septiembre. De implementarse en los tiempos. Sí, de implementarse en los tiempos que tiene propuesto, por supuesto, el Ejecutivo, pero eso es muy importante que se pongan a trabajar desde ahora, decía el presidente de la República, Gabriel Boric. 500.000 personas serían los primeros beneficiados y van a ver directamente los efectos de esta reforma de pensiones, José. Claro, y desde la vereda política, Ivo, vamos a quedar atentos a si tiene un impacto, por ejemplo, en el posicionamiento, que ya es evidente y que existe, de la ministra del Trabajo, Janet Jara. De hecho, así lo reconocía durante esta mañana en CNN Chile Radio. El presidente del partido, Lautaro Carmona, reconocía el liderazgo de la ministra del Trabajo, pero
vamos a quedar atentos a si ese reconocimiento se traduce, por ejemplo, en una precandidatura de cara a una elección primaria presidencial. Quien también se ha referido al tema de la reforma de pensiones y quien también valoró otros logros que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric fue la ministra del Interior, el día de hoy desde la región de la Araucanía en medio de la inauguración de una nueva sucursal del Banco Estado en Ercilla, que sabemos es otro nombre, Ivo, que también se baraja como eventual carta presidencial. Sí, hay que ver qué va a pasar. Evidentemente también se tiene que implementar y establecer el Ministerio de Seguridad. Eso también se ha marcado como un hito para una posible salida de la ministra Carolina Toá, marcando ahí como uno de los proyectos más importantes en materia de seguridad, de un ministerio que se crea nuevamente para dar una funcionalidad específica al tema de la seguridad en nuestro país. Eso podría marcar la salida de la ministra Carolina Toá como un hito importante al finalizar el mes de marzo, principios del mes de abril. Habría que ver qué pasa con la ministra Janet Jara. Ella dice que por ahora está enfocada y su misión es la implementación y explicar efectivamente qué consiste esta reforma previsional y que mientras cuente con la confianza del presidente, ella va a continuar en el cargo de ministra del Trabajo. Y es la petición que ha hecho. Tiempos políticos son otros, son otros y vamos a ver qué pasa en el mes de marzo. La misma ministra Toá dijo que después de las vacaciones van a haber definiciones importantes acá en el Palacio de la Moneda. Bueno, seguiremos reporteando por supuesto con Ivo Goich desde el Palacio de la Moneda y la petición, yo te decía, que ha hecho la ministra del Trabajo Janet Jara a los medios de comunicación a que demos la vitrina para que pueda ser explicada esta reforma de pensiones luego de ser aprobada el día de ayer en la tarde en el Congreso. Gracias, Ivo Goich. Nos vemos más ratito. Bueno, toda la audiencia de CNN se va a reencontrar contigo esta tarde en Hoy es Noticia. Muchas gracias. Así, a las 6 de la tarde nos vemos, José. Que estés bien. Que estés bien, Ivo. Gracias.